Hola, soy Francisco de Sales. Bienvenido, bienvenida a una nueva reflexión. Si después de escucharla te ha gustado, te agradeceré que te suscribas y que marques en la campanita. Así te llegará una notificación cuando haya un nuevo video. Si marcas me gusta, te lo agradeceré. Y si crees que le puede interesar a alguien, o si quieres ponerlo en tu muro de Facebook, envíalo a través de la opción de compartir. Gracias. La reflexión de hoy se hace en dos partes con un mismo título, que es el miedo a quedarse a solas con uno mismo. En mi opinión, la vida se está escapando en cada momento. ¿O somos nosotros los que dejamos que se escape? Demasiadas ocupaciones, ¿verdad? ¿O sería más acertado decir demasiadas distracciones? Es curioso este modo habitual de actuar en el que no valoramos ni apreciamos la vida en todo su esplendor y en toda su grandeza, ni a nosotros mismos tampoco. Tal vez el sentido último de la vida sea aprender a convivir con uno mismo, a admirarse dentro de las propias limitaciones, a cuidarse, a llevar hasta el extremo el amor a los demás y también, y primordialmente, el amor propio. Darnos cuenta de las cosas, que es el paso previo imprescindible para poder resolverlas después, requiere un tiempo de atenta observación sin autoengaños y sin juicios, y requiere la posterior aceptación de lo que se descubra en esa observación. Recordemos que aceptar no quiere decir gustar y conformarse. Aceptar solo es el reconocimiento y la no negación de la evidente realidad. Esto de resolver el miedo a quedarse uno a solas consigo mismo acaba convirtiéndose en una tarea que se aplaza continuamente, porque, en el fondo, intuimos que lo que hay en nuestro interior es incluso peor de lo que suponemos. Presentimos lo vacía que está nuestra vida en realidad. Y ese miedo a lo que pueda aparecer en el silencio de estar uno consigo, a solas, sin nada que le distraiga, y eso de reflexionar sobre nuestros fracasos y frustraciones, no nos resulta nada agradable. Y no es porque no haya algo agradable que encontrar, que siempre lo hay, sino que constantemente, continuamente, ponemos a la vista, en primer plano y destacado, lo que no nos gusta de nosotros. Así de malvados somos, así de crueles y autodestructivos, así de rematadamente injustos y rencorosos, así de incumplidores de ese mandamiento de amarse a uno mismo. ¿Cuánto nos cuesta perdonarnos y con qué facilidad somos crueles al seguir reprochándonos cosas del pasado con nuestra memoria de elefante para ciertas cosas? Distingamos una cosa: no es lo mismo el miedo a la soledad que el miedo a quedarse a solas con uno mismo. Los momentos de soledad son enriquecedores, imprescindibles, diría yo, y son muy útiles y necesarios cuando uno trata de conectar con su propia esencia, con su auténtica naturaleza, ya que el personaje que estamos viviendo continuamente relega a un segundo plano a la autenticidad que somos. Y además parece como si ésta se quedara rezagada, esperando a ver quién la viene a rescatar. En los momentos en que estamos solos, podemos llegar a sentirnos muy a gusto. Podemos estar oyendo música, leyendo un libro, viendo una película, aparentemente con la mente en blanco, descansando. Todo puede llegar a ir bien si no se entromete nuestra mente, que a veces parece nuestra enemiga, que es capaz, con sus disquisiciones, si es que estamos viendo una película, hacernos notar que el protagonista sí tiene la vida que nosotros jamás tendremos, o que el personaje del libro sí
que sabe desenvolverse en la vida y además ha encontrado el amor verdadero en su vida, etcétera, etcétera. Las comparaciones se presentan a menudo en nuestra mente y eso nos desconcierta. Y si solo nos vamos a quedar con la parte negativa de las comparaciones, que es cuando nos quedamos en el pensamiento irreal y depresivo de que el otro es más o que el otro está mejor. Y si no potenciamos lo positivo, el hecho de que si el otro lo ha conseguido, uno también puede esforzarse y conseguirlo, entonces no es de extrañar que por un mecanismo de autodefensa tratemos de evitar los momentos de quedarnos a solas con nosotros mismos, para no meternos en un inventario personal que tiene muchos números rojos. Compararse con los otros solo es bueno si eso se convierte en una motivación que impulsa a mejorar. Pero quedarse solo en la desazón o en la envidia por lo que el otro ha conseguido se convierte en una pesada e incómoda carga con la que seguimos viviendo. Por otra parte, tenemos la errónea tendencia a idealizar la vida de los otros que, sin duda, no es tan perfecta o idílica como aparenta o como imaginamos. Y sobre todo, que cada quien es cada quien. Y la vida se vive con las posibilidades personales, intelectuales o sociales que cada uno tiene en cada momento. Evitarse continuamente a sí mismo, impedirse los momentos de estar a solas o no propiciarlos es una equivocación. No tiene sentido tratar de estar evitándose uno continuamente. Lo malo y lo cierto que tienen este tipo de huidas es que vayas donde vayas, te encontrarás contigo mismo. Es así. Huir es inútil porque te seguirás a todos los lados. No hay escondrijo en el que ocultarse, no hay posibilidad de negarse o de no reflejarse en el espejo. Los pensamientos propios están con uno en todos los sitios. Y también los reproches, y también los miedos. Así como también está el amor, la posibilidad de aceptarse y de perdonar todo lo que hubiera pendiente. La opción de abrazarse, la reconciliación, la posibilidad viva de pasar el resto de la vida en armonía con uno mismo. Quedarse a solas con uno mismo es un grandísimo ejercicio de amor propio. Es algo que debiera ser inaplazable y buscado, pero que, increíblemente, es un absurdo autoengaño y lo aplazamos. Antes o después, y es mejor que sea antes, ha de suceder la reconciliación incondicional con uno mismo. Amarse a pesar de todos los pesares. Comprenderse, aceptarse, acogerse en un abrazo, con la promesa de que el resto de la vida será de otro modo, más sereno y comprensivo. Es imprescindible la reconciliación y hacer cuanto sea necesario para que estar a solas sea grato, sea un placer, sea algo que busquemos con la mayor asiduidad posible para disfrutarlo y que no sea el momento que se aprovecha para los autorreproches, para echarse en cara asuntos atrasados o para permanecer callado y enojado en una actitud intransigente mostrando rabia donde debiera haber júbilo. Porque piensa, ¿para qué sirve seguir en esa desagradable actitud de autoenfrentamiento? ¿Qué te aporta que sea beneficioso o que te sea conveniente? Hay algo más absurdo que la hostilidad contra la única persona que ha permanecido contigo en todo instante y te va a acompañar hasta el final. O sea, tú mismo. ¿Y si eres una de esas personas? ¿No te apena? Sería muy bueno exigirse cada día un momento de calma y cumplirlo. Un momento, pero todo lo amplio que sea posible, en el que uno sea el único protagonista. Un momento para decir, soy yo,
o decir estoy aquí y ahora, o decir soy el principal motivo de mi vida. Cualquier cosa que a uno le sirva para reconectar con quien es de verdad. Y si uno insiste en eso, y lo hace sin prejuicios, con el corazón y los brazos abiertos y con una sonrisa acogedora, que son condiciones indispensables, será cada vez más gratificante y más buscado ese encuentro. La soledad y estar a solas con uno mismo, desde ese prisma, serán bálsamos para el alma y un agradable destino en los que pasar un rato con el yo de las mayúsculas, sintiendo la cercanía cada vez más próxima del ser completo. El miedo a quedarse a solas con uno mismo se puede ver desde otro punto y con otra mirada. Empezamos. En mi opinión, quedarse tranquilamente a solas con uno mismo es un acto de honradez y de valentía que merece una medalla de reconocimiento al valor. Y lo digo de verdad, porque hacerlo es algo sumamente incómodo para algunos e imposible para otros. No me refiero, por supuesto, a estar solo, pero viendo la televisión, solo leyendo un libro, solo escuchando música o solo durmiendo. Eso lo puede hacer cualquiera. Y eso es lo que equivocadamente confundimos con quedarse a solas con uno mismo. Quedarse a solas con uno mismo es quedarse a solas con el uno mismo que somos cuando nos desconectamos del cuerpo y de los problemas o de los conflictos derivados de estar viviendo en el mundo. Quedarse a solas con el uno mismo se produce casi siempre por una reclamación interna debida a la falta de atención. Es como un suave reproche por no prestar atención y cuidado a esa parte, que es la que realmente somos, que requiere conocer y reconocerse en la espiritualidad y desarrollarla, que necesita su ración de cuidado y consideración, y que es, y esto no deberíamos olvidarlo, el auténtico sentido de la vida. En el silencio que se produce cuando uno se queda a solas consigo mismo, recogido y en silencio, es donde habita la comprensión general, no solo la de las pequeñas cosas, donde mora reposando el espíritu, donde uno debiera reencontrarse con sus orígenes y con su esencia. El hogar donde más a gusto se tiene que sentir uno. Uno de los principales miedos a quedarse a solas se debe a que en ese momento es cuando surgen muchas preguntas trascendentes y algunas nos suenan a reproches, porque la respuesta que tenemos no es ni siquiera de nuestro agrado. Y otras veces esas preguntas nos parecen duras, difíciles, comprometidas, demasiado grandes, y nos vemos sin una respuesta adecuada y sin ganas, por miedo, de ponernos a buscarla. Nos acostumbramos a estar en el mundo, más o menos a gusto, pero teniendo a mano las cosas que nos producen placeres inmediatos, las cosas con las que evadirnos de las preguntas importantes, las cosas con las que nos sentimos cómodos, porque las conocemos y sobre todo, porque no nos exigen nada. Es una especie de mejor no pensar, una mentira del estilo de si no pienso en ello es como si no existiera, una excusa del estilo de si no me quedo a solas evito la tentación y mientras tenga entretenida la mente sin pensar me evito tener que atender a la llamada interna. Y eso es cobardía. Eso es irresponsabilidad. Eso es una huida de las obligaciones. Es la desatención a la parte más importante de cada uno. ¿Por qué miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar por quedarse a solas con uno mismo? A solas con el uno mismo. Sea lo que sea, haya lo que haya, o se encuentre lo que se encuentre, pase lo que se pase. La realidad de cada uno es él mismo estando consigo a solas. Lo que aparezca o lo que descubra
es lo que realmente es uno. Es lo que está siendo y es lo que hay. Negarlo, no querer reconocerlo, no admitirlo, es mentirse. Uno es él mismo, auténticamente, cuando está a solas y desnudo. Todo lo que se agregue a la soledad y la desnudez son cosas superfluas, añadiduras que pertenecen más al personaje que al ser humano, el ser divino, el uno mismo, o como queramos llamar a esa realidad que somos, y que incluye tanto lo cotidiano, lo de diario, como la más elevada espiritualidad. Para quienes comienzan en este mundo del desarrollo personal, le conviene que los encuentros con uno mismo en soledad sean breves al principio, para ir aumentando a medida que se coge confianza y experiencia. Es interesante dejar fuera prejuicios e ilusiones. Es mejor no temer ni ansiar, ya que en el primer caso se produciría un bloqueo y en el segundo caso se crearían unas expectativas que harán vivir la experiencia en tensión y que puede decepcionar más que si no hubiese expectativas. Al principio es muy posible que aparezca un vacío al que uno está desacostumbrado y que eso deje una inquietud y además prisa porque no aparece nada en el primer instante. Otros se aburrirán en cuando lleven 20 segundos porque no están acostumbrados a estar atentos a esta situación y estarán absolutamente desconcertados. Muchos caerán en la tentación de aplazarlo para otro momento, porque el ego les solicitará otras cosas más divertidas o distraídas, o porque se le presentarán en ese momento en el recuerdo cientos de cosas que tenía pendientes de resolver y aparecerá una urgencia inexplicable por dejar lo que se está haciendo para resolverlas. No hay que hacer caso a las distracciones y sí al momento del encuentro con uno mismo. Recuerda que hay elementos que son imprescindibles en esta tarea: la paciencia, la constancia, la firmeza, el empeño. Si dispones de ellos, o si comienzas ya a tenerlos, es tu momento. Y si quieres información sobre cómo hacer este trabajo, en la parte del texto te dejo unos enlaces que me parecen interesantes. Pero ahora te dejo con tus reflexiones.